Muchas gracias a todos los que hicieron parte de este panel. Continuamos ahora con la intervención del viceministro de Ambiente y Ordenamiento Ambiental del Territorio, el doctor Roberto Esmeral, quien se dirige en este momento a todos ustedes. ¿Cómo es? ¿Ah? Adelantar, para adelantar. Para adelantar y para señalar. Exacto. Muy buenos días a todos. Quería primero aprovechar para agradecer a la Andy por esta invitación. Me alegra mucho que haya sido aquí en Barranquilla, porque de hecho es mi casa. De hecho, mi casa queda a la vuelta, o sea que realmente estoy en mi casa. Entonces, es para mí un verdadero honor poder compartir con ustedes en este importante evento, sobre todo porque es un evento de cambio climático y transición energética y es precisamente el sector industrial uno de los puntos claves y los sectores donde realmente vamos a poder ver toda la transformación o se van a volver realidades las transformaciones. Muchas veces cuando hablamos de estos temas siempre se habla de la oferta pero no de la demanda. Ahorita voy a retomar algunos punticos que me parecieron interesantes, Ricardo y Jorge, del panel que precisamente acaba de pasar, precisamente cuando hablábamos del tema de transición energética. Bueno, cuando hablamos de los temas de cambio climático, pues tenemos que hablar principalmente de tres horizontes. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y aquí permítanme sentirnos orgullosos como gobierno nacional porque por primera vez tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que tiene un horizonte de mediano y de largo plazo. ¿Y por qué digo esto? Porque este Plan Nacional de Desarrollo va más allá de los 4 años de gobierno. Está articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030 y está también articulado con los NDCs o los compromisos del Acuerdo de París también al año 2030. Y esta parte es vital. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que hemos venido desarrollando leyes y acciones habilitantes precisamente en busca de llegar a esas metas. Muchas de estas se harán realidad, digamos, en gobiernos posteriores, pero lo que queremos es precisamente cimentar ese camino y que los gobiernos que vengan puedan encontrar 2 o 3 escalones más cerca de precisamente lograr las metas que como país trabajamos, ya que no solo hemos sido líderes internacionales en cambio climático, sino que ustedes saben que Colombia fue uno de los artífices principales, por no decir, digamos, el líder en los temas de Objetivo de Desarrollo Sostenible. El segundo es precisamente esa contribución nacional a los NDCs o al año 2030 y es que ustedes se van a dar cuenta más tarde cuando miremos todos los compromisos que ha hecho Colombia, que incluso hemos hecho compromisos muchísimo más fuertes, digamos, si pensamos en términos de rangos de tiempo y estamos adelantando muchas de las tareas hoy. Por eso, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de tener la charla ayer con Gonzalo, el champion de la COP, y seguramente les contó que nosotros somos socios principales, digamos, de Chile en la realización de la COP. Vamos a tener una misión gubernamental ahora para precisamente alinear y empujar esa agenda no solo nacional, sino internacional y regional en busca de que sea una COP realmente importante y llegar con una posición como Latinoamérica y el Caribe. Y lo segundo es la estrategia de largo plazo, al 2050. Alrededor de esto pues ya hubo una mención por parte del presidente precisamente en el Climate Summit, donde nosotros buscamos ser carbono neutrales al año 2050.
Y es precisamente esto. Aquí la vemos, la participación la semana pasada. Nosotros hacemos ya parte de esos 66 países, bueno, 66 hasta antier, no sé si ha cambiado porque los números se van incrementando poco a poco. Nosotros hacemos parte de esta alianza y hacemos parte de 59 países con la intención de entregar sus mejores contribuciones nacionales determinadas. Y para hablar de esto, lo primero que tenemos que hablar es algo de lo que todo se ha venido hablando durante el transcurso de todo el evento, y es la transición energética. Vean, los temas primordiales, y es algo también que me gusta mucho, que tenemos desde el gobierno nacional, no se están trabajando como silos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de transición energética y de metas, por ejemplo, de energías renovables, las metas les pertenecen a muchos ministerios. Por ejemplo, a mí me cuenta la meta de energías renovables y por eso ahorita van a ver algunas cosas de las cosas que hemos venido haciendo desde el Ministerio de Ambiente. En ese sentido, hacemos parte de la coalición que busca precisamente una meta regional del 70% de penetración de las energías renovables no convencionales en América Latina y el Caribe, y en eso estamos. Digamos, nos fijamos esa primera meta de 1.500 megavatios, de los cuales ya en la primera subasta, no de renovables, pero sí del cargo, llegamos a los 1.398 y esperamos que a finales de este mes podamos aumentar y ojalá duplicar o triplicar precisamente la participación de estas fuentes de energías no convencionales. Un punto que sé que se ha discutido mucho acá y que a mí me gustaría ser mucho más ambicioso, pero porque esa ambición representa competitividad, es ese club del 3% de aumento de la eficiencia energética a través de los índices. ¿Y por qué me gustaría, aunque la iniciativa internacional, donde básicamente se van adhiriendo los países, dice que el 3%, en la medida en que aumentemos la eficiencia energética, pues vamos a ser más competitivos porque nuestros costos por unidad de producción van a disminuir. Y vamos a poder también enmarcar todos nuestros productos, no solo como cumplidores de los índices, no solo como comprometidos con el cambio climático, sino también como productos ambientalmente sostenibles que van a poder ser posicionados en mercados internacionales precisamente y etiquetados, ya que todos estos temas están haciendo parte primordial de la agenda de comercio internacional. Y la otra iniciativa precisamente que también adelantamos fue la de la coalición de las soluciones basadas en la naturaleza, donde precisamente esta coalición que fue liderada por Costa Rica, la idea es tener 30% de la tierra y de los océanos incluidos para el año 2030. La idea es precisamente hablando nosotros, como ustedes saben, somos uno de los países de la región que más áreas protegidas tenemos, y la idea es no solo en el sistema de parques nacionales naturales, sino también regionales, distritos regionales de manejo, áreas locales, privadas, etcétera, de conservación. Pero muchas veces, y aunque nosotros tenemos el Sea Flower y ahora tenemos Malpelo y tenemos otros parques nacionales y tenemos distritos regionales de manejo integral marinos, la idea es empezar a incluir cada vez más los temas de mares y océanos en el cambio climático. De hecho, eso es una de nuestras grandes metas, que en esta COP los temas de mares queden representados de mejor manera en la agenda internacional de cambio climático. Bueno, esta es la foto de la última comisión que le hicimos a principio de este mes. Nos reunimos como Comisión Intersectorial de Cambio Climático y se aprobaron, digamos, todos los compromisos de trabajo de todos los ministerios en temas de mitigación de cambio climático, aunque también revisamos la agenda de adaptación en su momento, aprobamos la hoja de ruta y la actualización de la contribución nacionalmente aceptada y la hoja de ruta para el compromiso 2050. Vean, el compromiso, yo sé que digamos, y quiero que empiecen a tener siempre en mente el compromiso 2050, ¿sí? Cada día que pasa, y digamos, y si no cambiamos los patrones de consumo, nos queda menos planeta y estamos aumentando precisamente la población pues, de manera exponencial, ¿sí? Y yo digo una frase que sonará un poco tonto, pero tenemos que empezar a ser más responsables con el planeta y no se compra lo que no se vende. Entonces,
Tristemente, digamos, hay una diferencia de capacidades entre la oferta que son, digamos, ustedes aquí representados y la demanda. Y aunque poco a poco vemos manifestaciones a nivel internacional en donde la demanda o las juventudes están empoderándose, por lo menos en redes, en temas de cambio climático y en temas de medio ambiente, no así se ven traducidas esas posiciones en el comportamiento precisamente de consumo. Entonces, la responsabilidad es compartida. Y es compartida entre ese consumidor, el oferente como sector industrial y el gobierno precisamente también como ese garante que debe propender, no solo por la información, educación, digamos, y la realización de normas que permitan producir limpiamente y de manera sostenible, sino también por educar a esos consumidores. Y creo que es una tarea que debemos asumir todos ustedes y nosotros para poder garantizar un futuro y un desarrollo sostenible, no solo para Colombia, no solo para la región, no solo para el Amazonas, que está tan de moda ahora, sino para todo el planeta. Bueno, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo tenemos un pacto que se llama el Pacto por la Sostenibilidad. Ustedes han escuchado muchas veces al presidente hablar del lema de este pacto, que es producir conservando y conservar produciendo. Y por eso aquí vamos a encontrar muchas de las metas que en temas de cambio climático están siendo incluidas que fueron incluidas y aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo. La idea de tener este pacto por la sostenibilidad es precisamente hacer un uso o optimizar el uso de los recursos naturales y del medio ambiente de tal manera que podamos producir de manera sostenible mientras crece nuestro PIB, mientras crecen nuestros mercados y garantizar la sostenibilidad de los mismos en el mediano y en el largo plazo. Ahorita cuando yo les hablaba de etiquetado, precisamente les hablaba de eso, porque muchos de ustedes cuando viajan, digamos, a algunos países, ven ya que en algunos de los ítems que compra está la huella de carbono, o está la huella hídrica, o está la intensidad energética, y es que cada vez más, y ojalá de manera exponencial, los consumidores empiecen a valorar todos estos productos que son más amigables con el medio ambiente. Nosotros, de acuerdo con el NDC que presentamos en París, tenemos que reducir poco, alrededor de 70 millones de toneladas de CO2 equivalente entre el escenario de línea base y el business as usual y el escenario de NDC que propusimos. Sin embargo, solo para este cuatrenio ya nos pusimos la meta de reducir 36 millones de toneladas de CO2 equivalente. Reducir en 30% la tendencia de la deforestación, y aquí ya tuvimos los primeros resultados que están asociados no solo a la cooperación internacional, sino a temas de articulación internacional, donde la deforestación está siendo asumida por los diferentes sectores, ¿sí? Por los diferentes sectores que se están comprometiendo y que actúan sobre el territorio, por agricultura, por minas y energía, por transporte, entre otros sectores, pero también tenemos que reconocer que buena parte de nuestra deforestación está asociada o siendo desarrollada por drivers criminales. Por eso creamos el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, donde participamos también y venimos trabajando de la mano con el sistema judicial, pero también trabajamos muy de la mano con la fuerza pública. Logros ya los tuvimos, bajamos el 17% de acuerdo con la línea tendencial, o reducimos precisamente el número de hectáreas deforestadas, y 10% de un año versus el otro. Hemos trabajado en 3 cadenas cero de deforestación adicionales, donde ustedes precisamente el sector productivo se han comprometido precisamente en garantizar que sus productos no vengan de fuentes que no son amigables ambientalmente o que promueven de alguna manera los temas de deforestación. Estamos trabajando en 5 iniciativas de carbono azul. Para los que no lo saben, la carbono azul son iniciativas donde básicamente hablamos de promover la plantación y la utilización de manglares y de pastos marinos por su potencial no solo de capturar carbono, lo cual nos interesa muchísimo porque reducen emisiones, sino porque también juegan un rol vital en reducir la erosión en las zonas costeras y en ayudarnos precisamente a disminuir el impacto de
eventos meteorológicos e hidrometeorológicos extremos y también el impacto de posibles huracanes, tormentas tropicales, etcétera, etcétera, etcétera. En temas de adaptación nos pusimos una meta muy importante y es que el 100% de los departamentos en Colombia hayan desarrollado para el final de este cuatrenio acciones de adaptación al cambio climático y duplicar el número de hectáreas con sistemas productivos sostenibles y de conservación. Esto lo hemos hablado muchas veces. Ojalá poder cambiar. Como ustedes saben, el uso de la tierra y la deforestación representan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Si podemos cambiar esos sistemas productivos, por ejemplo, sostenibles en el territorio, hablamos de pasar a ganadería más intensiva por número de hectáreas, si hablamos de sistemas silvopastoriles, si hablamos de implementación de sistemas de cercas vivas, si hablamos de áreas de conservación dentro de precisamente estos grandes hatos, y si hablamos precisamente incluso de incluir nueva tecnología, por ejemplo, para el manejo de cadenas de frío, por ejemplo, en el sector lácteo, disminuyendo las emisiones asociadas a la recolección o a la logística asociada al transporte de todos estos productos, seguramente vamos a estar transformando todas las emisiones que están asociadas al uso de la tierra. Si hablamos precisamente también de agricultura más inteligente, de sistemas de riego más inteligentes, de fertilizantes nitrogenados, sí, pero donde en sus procesos de producción capturemos las emisiones de óxido nitroso, o donde precisamente empecemos a implementar sistemas de agricultura que utilizan fertilizantes más amigables con el medio ambiente, pues en esa medida también reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el sector ambiente, un compromiso que tenemos es precisamente, y ya lo anunció en una parte el presidente, es tener el 100% de implementación de nuestro Sistema Nacional de Información de Cambio Climático, donde uno de los sistemas que vamos a lanzar en los próximos días y que ya anunció el presidente fue el RENARE, que es el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Obviamente todos ustedes saben que nosotros tenemos un impuesto al carbono sobre combustibles, que el año pasado fuimos premiados en la COP, que tenemos un sistema de carbono neutralidad, que para nosotros es muy importante porque tú puedes eliminar esos impuestos versus, las compras de reducción de emisiones asociadas a proyectos que lo hagan, y que para nosotros es vital porque es un mecanismo de poder direccionar recursos hacia territorios donde normalmente no se presentan inversiones. Entonces, en este sentido también quería contarles que ayer estaba en Paipa porque se lanzó el primer sistema regional voluntario de mercado de emisiones o de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, y Carlos precisamente no pudo ir porque estaba acá con ustedes, pero sí ha venido acompañando la Andy todo este proceso, y ya 26 empresas en Boyacá acompañadas de la Andy, acompañados por supuesto de la autoridad ambiental en el territorio que ya es Corpo Boyacá y del ministerio, ya firmaron unos compromisos y crearon ese primer mercado voluntario que sirve precisamente para prepararnos para el Programa Nacional de Sistema de Cupos Transables, sobre el cual voy a hablar más adelante. Está la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector ambiente, pero algo que para mí era muy importante, y es que nosotros estamos trabajando y hemos venido impulsando los planes de gestión integral de cambio climático desde el territorio. ¿Por qué? Porque muchas cosas se venían manejando en Bogotá, pero los territorios son totalmente diferentes, así como la cultura de cada territorio es diferente, la manera de consumo es totalmente diferente, la temperatura es diferente, y esto tiene que ver con los consumos, y la industria es totalmente diferente. No es lo mismo la industria de Bogotá que la de Medellín, que la de Cali, que la de Cartagena, que la de Barranquilla. Y las soluciones tienen que ir dirigidas a cada uno de los sectores, buscando y entendiendo sus entornos. Desde lo sectorial, pues ya les adelanté, ahí está megavatios mal escrito, pero 1.500 megavatios de fuentes no convencionales de energías renovables, 6.600 vehículos eléctricos. Ustedes vieron que sacamos una ley de movilidad eléctrica y estamos totalmente comprometidos con el tema de movilidad sostenible. Y otra cosa que está relacionada y que me gusta contar, porque nosotros estamos trabajando de manera integrada como gobierno.
Yo les contaba que las metas de energías renovables no son solo de Minas y Energía, sino son mías también. En el tema de vehículos eléctricos trabajamos el Ministerio de Minas y Energía, porque estamos hablando de combustibles, ¿sí? El Ministerio de Salud, porque estamos hablando de impactos sobre la salud pública asociados a las emisiones, por ejemplo, de material particulado. Nosotros como Ministerio de Ambiente, que regulamos precisamente las normas de fuentes móviles y de fuentes fijas. Y el Ministerio de Transporte, por supuesto, digamos que maneja todos los temas de transporte. Eso nos permite tener esa y desarrollar esa visión integrada de mediano y de largo plazo y tomar decisiones coherentes desde las diferentes carteras ministeriales con un solo objetivo, y está asociado a lo que les decía, a cumplir, digamos, o acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, reducir emisiones de gases de efecto invernadero. 47 municipios con aprovechamiento de residuos, y aquí, como ustedes saben, nosotros lanzamos la primera estrategia regional de economía circular y hemos venido realizando talleres por muchísimas ciudades, y la idea es poder dar valor y pasar de esa economía lineal a una economía circular que revaloriza, bueno, precisamente los residuos, les da segunda, aquí hablamos de temas de ecodiseño, pero también de cómo incluir todos estos residuos sólidos dentro de las cadenas productivas, o sea, dentro de sus cadenas productivas, para disminuir el impacto sobre el medio ambiente y para disminuir todos los temas de polución. ¿Ok? Y entonces yo les hablaba ahorita de ese primer mercado voluntario que lanza regional, donde la meta es tener muchos mercados regionales de tal manera que se pueda premiar la costoefectividad, pero también garantizar poder llevar inversión a territorios donde normalmente no los habría. Nosotros estamos trabajando por ley en el Programa Nacional de Cupos Transables, que obviamente va a ser un cap and trade desarrollado a nivel nacional, en el cual ya estamos trabajando con el Banco Mundial y esperamos tener los primeros resultados de diseño hacia mediados del otro año. 31 de mayo, pero ahí ponemos junio. Obviamente estamos mirando todas las experiencias pasadas, estamos aprendiendo y desaprendiendo también de lo que fue todo el mercado de cumplimiento del protocolo de Kioto, tomando las mejores prácticas y mirando precisamente cómo encajar estos mercados regionales con el nacional, cómo cruzarlos con los NDCs y con toda esta estrategia 2050. Tenemos 3 años para implementarlo, así que no se asusten, todavía no va a ser ni este año ni el otro, pero sí lo que estamos haciendo y el compromiso que vienen adquiriendo las empresas y los territorios, desde ya los hará o los preparará mejor para este sistema o este programa nacional de cupos transables. La transición energética, bueno, ¿qué entendemos por transición energética? Hay muchas definiciones de transición energética. Aquí podemos hablar de los modos de producción y consumo, de los temas de distribución. Podemos hablar del mercado mayorista, del cual estaban hablando en el panel anterior. Y el panel anterior yo creo que era vital. Y me gustó mucho cuando Jorge y Ricardo hablaban con Jorge. Hacíamos parte del CAC hace, no sé, como 20 años cuando él dirigía el CAC. Y a mí me tocó manejar, por ejemplo, Bogotá y los 92 municipios hace también como unos 20 años. Entonces, y los retos siguen siendo los mismos. Solo que hacía Cecilia unas preguntas que son vitales y que son muy importantes y que yo creo que debe llevarnos a reflexionar cuál es el sistema eléctrico que queremos y qué debemos remunerar. Entonces hablaban, por ejemplo, del tema de baterías. Bueno, aquí, si quieren, en la siguiente slide está todo eso, pero habla aquí, por ejemplo, de utilizar tecnologías localmente apropiadas y de bajo impacto, pero algo que para mí, y también se los decía ahorita, siempre que hablamos de transición y de todos estos temas, nos quedamos en, bueno, ¿y la oferta qué va a hacer? ¿Y la regulación qué va a hacer? ¿Y el gobierno qué va a hacer? Pero cuando hablamos de transición energética, ninguna ley es perfecta, o en temas ambientales, o así desarrollemos todas las leyes del mundo,
si no se adoptan o si no se tienen las mejores prácticas desde el consumo, pues el impacto va a ser mínimo. ¿Ok? Entonces tenemos instrumentos de política y planificación y desarrollo, entonces vemos el cumplimiento del Acuerdo de París, de la COP21, los ODS, la Ley de Cambio Climático, la de calidad del aire, el COMPES de crecimiento verde, el de edificaciones sostenibles y los compromisos asociados a OCDE, la inclusión de la variable transversal de la variable energética de eficiencia en todos los sectores, el tema de ciudades, que es vital. ¿Y por qué decía el tema de ciudades? Porque ahorita discutían cuál debería ser el rol de los prestadores del servicio de energía. Y hablaban de demand side management o del manejo de la demanda y que se buscaba precisamente que estos prestadores del servicio cumplieran un rol más integral. Y hablaban del costo de las restricciones y muchos de los costos de restricciones aquí en esta región, por ejemplo, están asociadas a generaciones de seguridad para el soporte de tensión, de los niveles de tensión. Y aquí todavía, digamos, lo que se remunera es precisamente la generación reactiva, el cargo, el AGC, y si el tema de reducciones es tan importante, podríamos pensar, bueno, ¿y qué hacemos con el tema de reactiva? O cómo pedirles, digamos, a los operadores de red que no solo operen, sino que realmente planeen, digamos, cada territorio y hagan ellos mismos ese demand side management. O cuál es el rol de los sistemas de transmisión regional para disminuir precisamente las restricciones. Y si nos vamos, y esta es una duda que me quedó ahorita, Ricardo, y era, y si vamos y buscamos responder esos temas, al final no estaríamos guiando, y hablamos precisamente también de las baterías, hasta hablar de sistemas de despachos nodales, ¿sí? Porque la tecnología nos está llevando a eso, pero no solo desde los SDLs, desde los STRs, e incluso cuando hablamos de energías renovables, yo, aunque he impulsado mucho el tema de energías renovables en el mercado mayorista, he dicho que a mí me interesa muchísimo más, y especialmente en el escenario de la costa, hablar de la autogeneración y de la generación distribuida, que puede tener un gran impacto precisamente en la disminución de las restricciones, pero también en el tema de calidad del servicio y un poco de independencia energética, ¿sí? Obviamente, para que todo esto tenga un impacto, pues yo tengo que también tener tecnologías que me permitan reforzar esta independencia o la calidad del servicio. Ahorita hablaba el señor de Cerro Matoso de cómo una interrupción de un segundo pues se tiraba o echaba al lastre todas las unidades de producción. Y entonces decía, bueno, pero hace mucho rato, digamos, que yo puedo tener respaldo a través, la electrónica me lo permite, puedo tener convertidores de frecuencia, variadores de velocidad, puedo tener, digamos, la tecnología existe ya hace mucho tiempo, pero yo creo que tenemos que acompañarlo y ojalá pudiéramos tener esos operadores de red empoderados, porque cuando uno modela los circuitos, ve precisamente, o puede empezar a hacer manejo desde a nivel subestaciones, a nivel circuito y a nivel, como les decía, SDL, y disminuir restricciones y apoyar precisamente con todas las tecnologías de la información que ya se encuentran disponibles, una mejor operación del sistema que represente también unos mejores costos para todos los sectores y por supuesto el industrial, y que nos siga o nos haga más competitivos. Entonces, instrumentos de políticas, también estamos hablando de tendencias demográficas y de buenas prácticas, cambios en los patrones de consumo, y patrones culturales y consumos energéticos. Y aquí yo pongo dos ejemplos, y disculpen, porque yo me crié acá, entonces, cuando yo me acuerdo, y es un tema, este tema va más allá de los colegios y de las universidades, y tiene que empezar, digamos, por el hogar, y si mi mamá me escuchara me regañaría siempre por los ejemplos que pongo. Pero yo me acuerdo que había un vecino que siempre tenía las luces apagadas, sí, y todo el mundo decía en la cuadra, este señor sí es tacaño. Mira que tiene toda la casa apagada todo el día. Estamos hablando hace muchos años. Y el señor nos decía, no, pero aquí tengo que tener las luces encendidas, pues, si no estoy ahí. Y no importa lo que el señor dijera, todos decían en la cuadra, el tacaño, ¿sí? Otro cuando fue
el niño que nos afectó tanto, que se acuerdan que teníamos racionamientos de 7 y 8 horas acá. Antes de eso yo me acuerdo que mi papá compró lámparas fluorescentes compactas. ¿Sí? Y entonces uno decía, ¿qué lámparas tan caras? ¿Sí? Y se nos vinieron las restricciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan el disparo, digamos, que hubo precisamente y lo que la gente tenía que pagar. Y yo recuerdo claramente que en mi casa no pasó nada. Porque en esa época, bueno, las lámparas fluorescentes eran así de grandes, ¿no? Cada una era así gigante, pero nosotros vimos el impacto en la casa. Entonces yo me crié con esa conciencia en la casa. Y es que el tema es que eso tiene que venir desde la casa y no solo desde la educación formal. Y aquí hay un tema que yo siempre he sido muy crítico. Uy, a mí ese tiempo no me va a alcanzar. Entonces, que yo he sido muy crítico y es muchas veces nosotros, y ahí digo, me pongo yo, los diseñadores de política y de inversión pública no consultamos a la demanda. Y ahorita cuando hablábamos precisamente del sistema de ciudades, yo decía, es que muchos de los que estamos diseñando la política o tomando las decisiones de infraestructura e incluso del diseño de productos, somos en el mejor de los casos generación X o somos baby boomers o somos, y la pregunta es que muchas veces no le estamos preguntando a la gente cómo se quiere movilizar, por ejemplo, o cómo quiere la vivienda. Simplemente nos imaginamos lo que nosotros queríamos y soñamos en nuestro momento y lo estamos plantando o digamos o dejando por escrito en los planes de desarrollo. Y muchas veces, yo soy profesor de universidad hace muchísimos años, venimos con esas generaciones perdidas, donde viene gente súper educada, entonces yo quiero montar bicicleta, entonces yo quiero tener autos eléctricos, y llega al mercado y no encuentra o las vías o el diseño para hacer carpooling o las ciclovías. Entonces la idea es un poco, en ese tema de tendencias y buenas prácticas, yo creo que hay que tener el enfoque del top-down, entendiendo nuestras diferencias e involucrando a las comunidades en las tomas de decisiones, pero bottom-up también empoderándonos de los temas, porque al final todos los temas de cambio climático y medio ambiente son responsabilidad de todos. Está el tema de tendencias y oportunidades en el sector energético, costos competitivos e incentivos a los renovables y no renovables, actualización tecnológica en el uso de carbón y gas. Y esto para mí es vital porque nosotros exportamos carbón, ¿sí? Así como exportamos petróleo y dependemos mucho de esa matriz energética desde el punto de vista de la economía. Y la Agencia Internacional de Energía ha reconocido que por lo menos hasta el año 2050 el mundo va a tener que seguir utilizando energía fósil. El punto es cómo. Si nosotros en este momento dejáramos de utilizar energía fósil, fácil, el planeta se acaba, se apaga. ¿Sí? Por lo menos más del 60%. El punto es cómo lo estamos utilizando, cómo lo estamos produciendo y cómo estamos consumiendo. Entonces aquí el punto también es cuáles son esas tecnologías de uso final que no solo van a ser más eficientes, sino que me vuelven más competitivo y responsable con el medio ambiente, que también es uno de los desafíos de todos los sectores. El cumplimiento de las metas 2050 del PROURE, la estrategia de movilidad sostenible, la limitación del uso de equipos ineficientes. Esto para mí, digamos, fue un gran hito, porque desde que yo tengo uso de razón, hablábamos del etiquetado inteligente, el etiquetado electrónico, y nada que salía el etiquetado. Y hace unos años ya poquitos pudo salir, pero entonces, bueno, volvámoslo realidad. Y es qué tipo de tecnologías estamos trayendo, ¿ok? Para que esas inversiones realmente sean inteligentes y no necesariamente tenemos que desarrollar sellos locales. Si ya existen sellos internacionales en etiquetado, en eficiencia energética, pues también los podemos utilizar y incluso acomodar nuestra institucionalidad para garantizar precisamente la masificación en temas de eficiencia energética. La estrategia de movilidad sostenible, los subsidios y precios de energéticos y combustibles. Bueno, estrategias y metas de cambio climático en el plan, las subastas de contratación de largo plazo y la obligatoriedad de la compra de un 10% en renovables es una señal clara. Ojalá cada vez más la demanda pueda participar precisamente
del mercado y tomar decisiones en el marco de la participación de las energías renovables dentro de su canasta energética, la infraestructura de transmisión eléctrica. Y ahorita decían, se quejaban de que nos estábamos demorando en el tema de licencia. En eso nosotros hemos también sido muy críticos y por eso también cuál es el rol de los sistemas de distribución locales y los sistemas de transmisión regional, pero también es cómo estamos haciendo nuestros proyectos. Y esto también, ¿por qué es vital? Porque muchas veces se hace la subasta, se diseñan las líneas y después es que vemos por dónde va a pasar. Sí, y qué comunidades hay por ahí y qué ecosistemas ambientalmente estratégicos se encuentran en el camino. Entonces el llamado y lo que estamos trabajando precisamente o por lo menos yo estoy impulsando todo el tema de evaluaciones ambientales estratégicas que permitan desarrollar visiones regionales y nacionales para la toma de decisiones e inversiones desde lo público. Esto es vital. Si yo dejo siempre el tema de comunidades y el tema ambiental, y lo sufro porque créanme que lo sufro, para después siempre me van a ver como una barrera al desarrollo. Sin embargo, si yo hago proyectos que desde un principio incluyan las comunidades y vean el mejor diseño desde los puntos de vista ambiental y no tener que pasar líneas o carreteras por medio de ciénagas o por medio de humedales, pues obviamente si me ponen a tomar decisiones de ese tipo, pues yo tengo que garantizar el uso adecuado de los recursos naturales renovables y tengo que minimizar siempre el impacto del medio ambiente. Entonces el impacto es, la invitación es a desarrollar proyectos integrales que tengan en cuenta los temas ambientales y los temas de comunidades, incluso antes de presentarse, para que no me vean después como una barrera o para que yo después, y cuando digo yo es el sector, tenga que decirles que no, que tienen que cambiar los diseños porque está pasando por medio de la casa de un resguardo de una familia de 20 o porque está pasando por el medio de la sierra y como yo tengo que cumplir la ley, pues me toca decir que no, ¿sí? Estamos hablando del tema de ventanillas únicas de trámites. El año pasado, no sé si todavía está aquí Cecilia, me acuerdo que nos reunimos con Cecilia y con algunas personas de la región que estaban intentando trabajar en el tema de energías renovables y recogimos algunos de las barreras que ellos habían identificado. Entonces, lo primero fue la dificultad de realizar los trámites de incentivos ambientales. Ya sacamos incentivos directos, pero en su momento con Karen y con la UME quisimos hacer el trámite muchísimo más sencillo, para pasar de 81 días a 13 días. Pero además eliminamos el diagnóstico ambiental de alternativas para que hacer proyectos renovables fuera cada vez más sencillo. Pero además ahora, por ejemplo, tengo contratado a unas personas para revisar los estudios de impacto ambiental para ver que no sean tan grandilocuentes que hagan imposible precisamente el tema de energías renovables y en pocos días vendrá una persona a reunirse con algunos stakeholders aquí para recibir precisamente todos esos inputs y poder ver cómo podemos diseñar o mejorar el tema de estudios de impacto ambiental. Bueno, esto aparece también el NAMA de biogás. ¿Cuáles son los retos de las energías renovables? Muchísimos, desde la planeación y la operación, temas regulatorios muchísimos, hasta dónde va la red, cómo se remunera la red, necesito relés de potencia inversa instalados o no, hasta dónde la puedo facilitar la conexión o no, el tema de venta. Los retos, por la verdad, para la CREC son muchísimos, el tema de almacenamiento, los sistemas de compensación variables o no, son muy interesantes, pero lo que tendemos o deberíamos tender es precisamente a lo que decíamos ahorita, o decía, digamos, el panel anterior, sistemas y operadores de redes locales más empoderados que hagan un manejo efectivo de la red y que puedan intentar disminuir la dependencia de interconexiones hasta cierto punto, que es algo que se veía venir hace 30 o 40 años, que incluso mucha gente tenía muchas expectativas con el tema de las baterías y los sistemas de redes de Tesla, que ya son una realidad y que poco a poco. La otra es cómo meter en este diseño la inclusión de nuevas tecnologías en el tiempo y nuevas tendencias. La diversificación, bueno, ya esto lo hablaron mucho, pero
Bueno, el tema de mercados intradiarios en el tema de renovables es vital y yo creo que podríamos utilizar los sistemas de AGC como medida al respecto porque obviamente las energías renovables, a mí no me gusta decir que no son firmes, pero digamos son variables, digamos, y podemos entrar, digamos, o acomodar esquemas ya existentes para hacerlas eh, eh, o para integrarlas de mejor manera a la regulación que ya se encuentra disponible. Respuestas demanda y sistemas complementarios que obviamente están relacionados. Las acciones en temas de movilidad sostenible, pasar del 3% del 0.15 al 3%, sistemas de transporte masivo, operando con vehículos eléctricos o dedicados a gas natural, 29 y 0%. El tema de vehículos eléctricos en sistemas de transporte pasivo necesita una mirada especial y no es tan fácil como todo el mundo lo piensa, porque esto significa el rediseño de circuitos y subestaciones para atender estas demandas, lo cual implica inversiones en los sistemas de distribución local y obviamente una mayor generación. Es aquí donde para mí es importante que haya más energías renovables, porque si yo aumento la carga eléctrica, sin aumentar las renovables, lo que estoy haciendo es un desplazamiento de emisiones del sector transporte al sector energía eléctrica o de fuentes móviles hacia fuentes fijas. Vehículos de diésel cumpliendo con el estándar de emisión Euro 6 y también los de vehículos de gas natural. Esto es vital para nosotros, no solo por el tema de reducción de emisiones, sino por los temas de calidad del aire y obviamente el tema de enfermedades crónicas asociadas a polución. ¿Okay? El reto de los TICs, energía y cambio climático, pero de TICs y todo. A mí siempre me gusta hacer una aclaración, es que yo ya he hablado y siempre que hablamos de energía todo el mundo tiende a acotarse a energía eléctrica, pero energía es la utilización de cualquier combustible, uno de ellos para transportarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de TIC, sino todo el tema de gestión de la información o el tema de blockchain, con el cual ya se está, por ejemplo, haciendo subastas internacionales en muchos países, por ejemplo, como Estonia, asociados al tema de blockchain o el Big Data para la toma de decisiones. Hay temas tan sencillos como el Internet. ¿Sí? O el teletrabajo, que tienen un impacto directo en la reducción de emisiones asociadas a transporte o asociadas al tema de usos de energía y de temas constructivos. Entonces, la tecnología está presente, el gran reto es utilizarlo para ser cada vez más eficientes y para ser cada vez más competitivos. Ejemplos hay muchos. Economía circular, que es donde yo espero que ustedes sigan tan comprometidos como lo han venido haciendo y la idea es al 2030 prácticamente duplicar, un poquito más que duplicar, la tasa de reciclaje y utilización de residuos. Ejemplos muchísimos, pero básicamente esto no, ¿por qué me importa tanto? Porque voy a tener que emplear cada vez menos industrias extractivas para la obtención de materiales, para el consumo, que después voy a devolver, digamos, si no lo hago, a esos rellenos sanitarios. ¿Sí? Podemos hacer de todo. ¿Sí? Y el tema no está solo en el compostaje, es precisamente cómo voy a valorar, pero desde el diseño. Este reto es para ustedes también, pero también para los diseñadores de productos, para que esos diseñadores les den segundos, terceros, cuartos y ojalá quintos usos a cada uno de los materiales que estamos trabajando. Bueno, esto es plan de eficiencia energética. A esto le vamos a apuntar mucho. Bueno, ahí hay metas por sectores, metas de ahorros en terajulios y en porcentaje, pero como esta presentación es un poquito larga, voy a pasarlo. Acciones, bueno, reconversión de gas natural vehicular en transporte público de pasajeros. Obviamente aquí hablamos de eficiencias por modo, de mayor número de pasajeros en menor número de paradas con autopistas exclusivas, con menor número de semáforos, lo cual implica ahorros totales porque obviamente tengo menores arranques y menor emisión. Obviamente a la gente siempre cuando se diseñaron, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando vayan en un Transmetro, en un Transcaribe o en un Transmilenio y vayan así, apretados así, piensen que están reduciendo emisiones, pero desde el principio eran sistemas de transporte masivos, o sea, el nombre lo dice, ¿sí? El uso de electricidad en el sector oficial, motor,
motos, automóviles y transporte público, vital para nosotros, pero para eso lo tenemos que acompañar, por ejemplo, con electrolineras, lo tenemos que acompañar también, porque si no, pensando solo que vamos a tener autonomía con una carga en ciudades que cada vez tienen mayor tráfico y mayor tránsito, tengo que tener sistemas de carga oportunista, ¿sí? Así como lo tienen que tener los sistemas de transporte masivo para realmente poder tener un impacto y tener mayor masificación de este uso, así como los sistemas de carpooling y reducir o quitar, por ejemplo, como ya está el pico y placa para ciertas tecnologías. Establecimiento de estándares, evaluación de energéticos. El tema de estándares de eficiencia energética y emisiones también son muy locales, ¿saben? Porque por lo menos no es lo mismo, y ustedes les voy a poner el ejemplo de Medellín, que todo el mundo le cae encima a Medellín con el tema de material particulado, pero el sistema de monitoreo, el sistema de emisiones y todos los sistemas de vigilancia y de prevención que tienen son realmente impresionantes y son ejemplo a nivel no solo latinoamericano, sino mundial. Sin embargo, por ejemplo, sus características geográficas hacen que si les deja llover cierto número de días, pues obviamente tengan un problema de contaminación muy importante. Por eso, aunque tiene que existir un benchmark, el tema geográfico hace importante parte de la toma de decisiones, eficiencia en electricidad, en combustibles sólidos, en gas natural para calor directo e indirecto. Bueno, en el sector terciario y residencial, pero no voy a entrar al punto. Pero aquí, ¿qué es vital? Obviamente en la parte de arriba ustedes ven algo que para mí es muy importante y es desde el punto de vista o el enfoque precisamente top-down que tengo que manejar en temas de integración de servicios, en temas de cómo incluir nuevas tecnologías y los temas de transformación digital. Pero también ese enfoque de bottom-up, digamos, de cómo incluir a la ciudad y a la ciudadanía en el diseño y en la utilización de todas estas ventajas tecnológicas para que la ciudad sea realmente una smart city o una ciudad inteligente, pero más allá de eso, para que sea una ciudad resiliente y adaptable, por ejemplo, a temas de cambio climático. Nosotros, bueno, aquí ven el compromiso que asumió Colombia en el marco del Acuerdo de París, reducir 20% de manera unilateral las emisiones de gases de efecto invernadero versus el escenario business as usual y el escenario de mitigación. Esa información obviamente tiene que responder a ciclos de progresión, hay unos tiempos y hay que implementar las nuevas guías para actualizar ese NDC, pero ¿por qué actualizarla? Porque tenemos muchísima información disponible que es mejor. ¿Bajo qué principio de progresión y no retroceso? Es decir, cuando actualicemos esas metas de Colombia no vamos a bajar nuestro compromiso. Sí, lo que queremos es tener mejor información para toma de decisiones en temas de política y poder guiar también a todos los usuarios en cuál deberían ser, digamos, los cambios que mayor impacto generan, no solo en la carbonointensidad, sino en la intensidad energética. Metas de adaptación igual, hemos avanzado muchísimo, estamos incluyendo, pero el compromiso es total también. Por eso metimos el 100% de los departamentos. Y incluso estamos trabajando con la ANIO, con la Agencia Nacional de Infraestructura y con Invías en hacer precisamente, en trabajar en infraestructura sostenible que incluye los temas ambientales de cambio climático, pero también el tema de comunidades. Y ya, por ejemplo, con el Vice Manuel de Infraestructura, ya todo esto que venimos trabajando, o esa hoja de ruta que con el acompañamiento del BID estamos haciendo, ya está incluida, por ejemplo, en los nuevos proyectos 5G. ¿Sí? Bueno, esta es la hoja de ruta de la actualización de los NDCs. Ya me han pasado 2 veces el time map, entonces voy a pasarla muy rápido. Al 2020, la estrategia 2050, que decían que esto es vital, que Gonzalo les habló ayer precisamente de la importancia de tener no solo países, sino industrias comprometidas con esta carbono neutralidad al 2030, ojalá, al 2050 máximos, y donde estamos buscando precisamente involucrar más industrias campeonas o líderes en este tipo de compromisos.
bueno, ahí está lo del 1.5 grados, que ya todos lo saben, la necesidad de en algunos sectores hacer transiciones rápidas o de gran alcance y los riesgos climáticos. Bueno, esta es la hoja de ruta precisamente de esa estrategia al 2050, que no son índices, no son compromisos, pero sí nos permite tener esa visión de desarrollo sostenible, de resiliencia y de carbono neutralidad al 2050. Ahora, esto no es un solo, sé que ayer en él presentó también este tema, pero la idea es, estos no son solo estudios del gobierno y la idea es tener la mayor cantidad de información de diferentes sectores, de diferentes tipos de aproximaciones para tomar este tipo de decisiones. Pero como les decía, estos no son compromisos, es una visión de desarrollo que yo siempre le he dicho a mis alumnos que creo que es lo que nos hace falta, visiones de mediano y de largo plazo y pensar en el mediano y planear y tomar decisiones para la solución de muchos problemas que se ven a nivel nacional e internacional y que son barreras claramente identificables para el desarrollo. El sector privado, bueno, a mí me tocó esto, de hecho ese estudio lo pagamos nosotros cuando yo estaba en el BID, entonces, y era ¿cuál fue el impacto? La niña 2010-2011, 11.2 billones de pesos. El niño 2015-2016, 1 billón de pesos. Estamos hablando de 3.7%, un impacto brutal o más. A mí no me gusta tanto esa cifra, como 1 punto o 2 puntos del PIB afectaron la economía. Y ahí por ejemplo, que era muy importante, ver cómo nos afectan los modelos de negocio, y muchas veces se pensó que la industria era más resiliente al cambio climático, porque decía, bueno, es que yo no tengo materias primas dependientes del clima, pero sí vimos cómo la infraestructura alrededor de nosotros se vio totalmente afectada, y no importa si tenías o no tenías materias primas, tú no podías sacar tus productos, o no te podían llegar productos que necesitabas para la producción. Entonces, pensar en ciclos de vida y en cadenas precisamente nos permitirá tomar las mejores decisiones asociadas a temas de cambio climático, y ver no solo la importancia de la reducción de emisiones, sino la de la adaptación y la resiliencia. Bueno, ¿cuánto nos cuesta? Ahí va, les vamos a dejar la presentación porque creo que hay muchos datos interesantes para consultar y para tomar decisiones. Ya llegamos a las compañías con metas. Muchos de ustedes están acá o acá, y los que no estén, pues les pedimos excusas, pero no podíamos poner tantos slides. Pero tenemos un sector industrial comprometido con el medio ambiente de Colombia y con el cambio climático, y de manera creciente queremos que tomen compromisos fuertes que los hagan también más sostenibles, si participan en índices de sostenibilidad de Dow Jones, o que los posicione internacionalmente, porque muchas de estas empresas son multilatinas o multinacionales, y lo que queremos es precisamente allanar el camino para entrar cada vez en más países y para que el sistema industrial colombiano, el sector industrial colombiano, sea más reconocido. Bueno, hay muchas metas de deforestación en cadenas de palma, cacao, lácteos y carne, los ejemplos de metas corporativas de muchos de los que están ahí. Y aquí ya, y con esta cierro, así que don't worry, no me tienes que empujar. Entonces, sí, aparte porque no podría, peso como 5 veces más que tú. Entonces, quería agradecer al Ministerio de Comercio y al DNP que nos han venido apoyando, pero también invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en la COP y decir, bueno, ¿cuáles son las metas? Y la gran idea de nosotros es no solo que tengan cada vez metas más fuertes, es poder hacer un pacto con el sector industrial que podamos mostrar a nivel internacional para ratificar lo que nosotros ya sabemos, y es que el sector industrial colombiano está comprometido con el medio ambiente y comprometido con el cambio climático. Los invito a que se me acerquen ya, o a Karen o a Iván, a decir yo quiero ser parte del pacto, y muchísimas gracias, Carlos, por invitarnos, y porque conocemos el compromiso de la ANDI y de todos ustedes con el sector. Muchísimas gracias.
Bueno, a continuación invitamos al escenario al doctor Alberto Vives, gerente seccional Atlántico Magdalena de la ANDI, quien dará unas conclusiones ya para el cierre del evento. Buenas tardes a todos. Más que conclusiones, quiero dar agradecimientos. A esta hora ya ustedes todos tienen mucha hambre y se han quedado de pronto un tiempo de más. Durante este día y medio hemos escuchado la gran inquietud y la preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente. Hemos escuchado todos los temas frente a los nuevos procesos de energías renovables y demás, de subastas, etcétera. Entonces quiero agradecerle a nuestros expositores, a nuestros panelistas, a nuestros moderadores, a cada una de las personas que ha intervenido durante este día y medio en este importante evento que muestra la concientización, la conciencia que desde la ANDI tenemos frente a tan importantes temas. Agradecerle especialmente al viceministro por su exposición, que creo que en gran parte resume casi que todo lo que se habló durante este día y medio y puntualizó en los temas de mayor preocupación, además, desde el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Han sido una espectacular audiencia. Muchas gracias y los esperamos el próximo año. Nuevamente, en nombre de la ANDI, agradecemos a todos ustedes por haber hecho parte de este espacio. De esta manera, damos por terminada la primera versión del Congreso de Cambio Climático y Transición Energética. Que tengan todos una feliz tarde.